Iglesia, es un placer nuevamente estar con ustedes, llevando la palabra de Dios, nuestro santo y glorioso Dios. Gracias a Él que nos permite exaltarlo, que nos permite glorificarlo, que nos permite siempre dirigirnos a Él con acción de gracias. Vamos a abrir nuestro libro de estudio que estamos llevando en el transcurso de este año, que es 1 de Timoteo, y vamos a iniciar el capítulo 5. La predicación pasada ya terminamos lo que es capítulo 4, que son instrucciones generales referente a cómo se debe siempre dirigirse, comportarse en la casa de Dios, qué es lo que se debe hacer, qué es lo que se debe predicar en la casa de Dios. Ahora vamos a entrar en una sección que son instrucciones específicas o regulaciones tocante a nuestro trato con los demás, y así le he titulado la predicación, regulaciones tocante a nuestro trato con los demás. Y vamos a ver todo el capítulo 5 y parte del capítulo 6, que nos va a hablar siempre de instrucciones específicas de cómo tenemos que tratar a los demás, a quiénes, cómo, cuál debe ser el trato, cómo nos debemos que dirigir. Bien, pero antes de entrar en materia vamos a leer versículo 1 y 2 de 1 de Timoteo 5. 1 de Timoteo capítulo 5, versículo 1 y 2. Dice la palabra de Dios: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas con toda pureza. Vamos a orar. Amado Señor, te doy gracias porque eres tú el que nos permites estar una vez más dirigiéndonos hacia ti, exaltándote y glorificando tu nombre, que es sobre todo nombre. Gracias porque nos has permitido, Señor, este tiempo de enseñanza, este tiempo de aprendizaje, tanto para mi vida como para la vida de cada uno de mis hermanos en la fe. Ayúdanos, Señor, siempre a perseverar, a permanecer, a confiar, a estar puestos nuestros ojos en ti, en el autor y consumador de nuestra fe. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, iglesia. El Evangelio, que es la palabra de Dios, regula todos los aspectos de nuestra vida. Todos los aspectos de nuestra vida es regulado por la palabra de Dios. No hay nada en nosotros que no se rija ni que se dirige por la Escritura. Muchos cristianos ven solo en el Antiguo Testamento esas regulaciones, el de cómo tenía que andar en el pueblo, qué tenía que hacer, qué tenía que diezmar, qué tenía que comer, qué no tenía que comer, todas esas regulaciones específicas. Muchos lo ven solo en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, vemos que nuestro Señor Jesucristo también nos da esas enseñanzas o esas instrucciones específicas. Y 1 de Timoteo capítulo 5 es uno de esos capítulos donde nos muestra esas instrucciones específicas de cómo debemos que comportarnos y tratar a los demás. Aquí vamos a verlo dentro del contexto pastoral, porque acordémonos que 1 de Timoteo, 2 de Timoteo y Tito son cartas pastorales. Entonces vamos a verlo dentro del contexto pastoral, pero no quiero que se quede solo en la idea de que ese comportamiento debe tenerlo solo el pastor, sino que vamos a ver que esos comportamientos que vamos a ver de ahora en adelante en el capítulo 5 son comportamientos que debemos tener toda la congregación por todos los hermanos. ¿Y por qué digo que se va a enfocar en el sentido pastoral? Porque más que como lo he dicho hace un momento, que Timoteo es carta pastoral, el contexto de toda la epístola de Timoteo es instruyendo al pastor Timoteo para dirigir la iglesia. Y Pablo, el apóstol Pablo, inspirado por Dios, no solamente se percata por escribirle y por darle esas instrucciones generales, como lo vemos en el capítulo 1, que es cómo debía que actuar, en qué tenía que basar su fe, qué tenía que hacer con los falsos maestros, ¿cierto? O como lo dice también el capítulo 2, cómo es la adoración pública en la iglesia, que son instrucciones generales, quiénes son los que predican en la congregación, cuál es el ministerio esencial de la mujer, cuál es el ministerio esencial
del hombre y tanto de la mujer. En el capítulo 3 vemos que nos da las instrucciones de cuáles son las características de los obispos, de los diáconos, que la iglesia debe que ver en ellos para ser elegidos como pastores, como obispos, como diáconos en la congregación. Bien. Y el centro de toda la carta, que el versículo 14 al 16, nos dice y nos muestra, y Pablo le dice a Timoteo, mire Timoteo, eso es lo que tienes que enseñar. Eso es lo que tienes que enseñar. ¿Por qué tienes que enseñar el misterio de la piedad? Sencillamente porque la iglesia es la casa del Dios viviente. La casa del Dios viviente. Y nosotros como iglesia somos columna y baluarte de la verdad. Entonces nos da también instrucciones como columna y baluarte de la verdad de qué es lo que tenemos que hacer, que ya lo vimos. Y en el capítulo 4 son instrucciones generales también. ¿Por qué razón? Porque nos habla de la apostasía, de cómo la iglesia de Éfeso se estaba rodeando, la estaban rodeando los apóstatas, que dentro de la misma iglesia se estaba levantando apóstata. Entonces tener una iglesia sana debe tener un buen ministro de Jesucristo. Entonces la instrucción de ser un buen ministro de Jesucristo, ¿cómo es ese buen ministro? ¿Qué es lo que debe hacer? ¿Qué es lo que debe predicar? Y que la juventud o la edad de ese ministro no es de importancia o debe afectar la congregación si este ministro de la palabra tiene una conducta irreprochable y tiene un ministerio responsable. Bien, todos esos aspectos del capítulo 1 hasta el capítulo 4 que lo acabé de resumir son aspectos generales, por decirlo de algún modo. Son aspectos en que involucra ya el trato general de toda la iglesia, bien, involucra el caminar de toda la iglesia. Pero en el capítulo 5 ya vienen las regulaciones específicas, por eso he titulado regulaciones tocantes a nuestro trato con los demás, porque son regulaciones específicas, en el cual dice Pablo a Timoteo, versículo 1 y 2, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a los hermanos, a las ancianas como a madres, y a las jovencitas como a hermanas con toda pureza. Aquí tengo que aclarar algo. Cuando inicia el capítulo 5 y dice no reprendas al anciano, no está haciendo referencia a los pastores, no lo está haciendo, ni a los diáconos, no. Aquí este anciano está hablando de personas de edad avanzada. ¿Por qué razón? Porque el contexto del pasaje me está hablando de edades: anciano, ancianas, jóvenes y jovencitas. Todo el contexto es de edades. Entonces no saques la idea de que aquí el anciano es de los pastores, no es el mismo anciano que habla Timoteo 3, para nada. Y aquí este anciano ya es de edad, porque está dentro de un contexto, está marcado el contexto de edades. Bien, aclarando eso, seguimos. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. En el trabajo pastoral debemos tratar con toda la iglesia. ¿Por qué? Yo no veo aquí que diga no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. No a los jóvenes como a los hermanos. Y a las mujeres no, ni a las jovencitas tampoco, no. Yo veo que aquí hay una involucración de toda la congregación. O sea que los pastores como tal, nosotros como pastores, debemos tratar con toda la iglesia. Tanto hombres, ancianos, maduros, como jóvenes, como mujeres, como avanzadas de edad, como jovencitas. Toda la iglesia debemos tener el trato. De ese trato no es de compinchería, como puede pasar. Es que yo trato a este grupo de personas, pero a este no. Sino que el pastor debe ser imparcial con todos. Debe tener un trato con toda la iglesia parejo, de la misma forma. Debe que amonestar a la iglesia cuando es necesario, porque estos versículos me están hablando de una amonestación o una reprensión hacia la iglesia, bien. Pero para esto, para tener esta reprensión o esta amonestación, debemos que tener presente que nos lo dice de unas formas específicas, que ahora lo vamos a ver más adelante, bien. Todos los hermanos necesitan ser pastoreados. Todos necesitan ser pastoreados.
es algo como ilógico que en nuestras mentes pase, es que yo no necesito que el pastor me diga nada, ¿no? Dios nos ha puesto en una iglesia, tanto ustedes como ovejas necesitan ser pastoreados, nosotros los pastores también necesitamos ser pastoreados, y todo el tiempo necesitamos que nos exhortemos los unos a los otros en amor, a la luz de la palabra. Bien, pero ¿qué es lo que ha pasado en las iglesias hoy en día? ¿Qué ha pasado en las congregaciones actuales? Lastimosamente, los pastores tienen más filum, por decirlo de alguna manera, o más cercanía con cierto grupo de personas. Ejemplo, en mi caso, que soy el pastor, pero soy el pastor joven, puedo tener más filum o más cercanía con los jóvenes de la iglesia. Me puedo dirigir a ellos, lo puedo exhortar a ellos de manera más directa, y puede ser que ellos reciban la corrección o la instrucción o la exhortación de una manera, pues bien. Pero si ha llegado casos que, por ejemplo, iglesia, que yo me le acerque a los ancianos de la iglesia, como lo dice la palabra, o a los de mayor edad que yo, ¿cierto? Y vaya a llamar la atención, puede pasar, y lastimosamente pasa en las iglesias hoy en día, es que dice, pero ¿usted quién es? Sí, usted es pastor, pero usted es muy joven, a usted todavía le falta vivir. Usted no me diga nada, no quiero escucharlo. O sea, usted a mí, por favor, que venga el otro pastor que tiene más edad que usted, que tiene más autoridad. Pero vimos la predicación pasada que la edad no es sinónimo de autoridad. No es sinónimo de autoridad. El Salmo 119, versículo 98 al 100, nos da esa gran visión de que solamente si nuestra vida está en la palabra de Dios, tenemos autoridad. Bien. Entonces, puede ser que haya esa cercanía, o puede ser que muchas veces al acercarse a reprender a una mujer, la mujer puede decir, pero es que usted no me comprende, usted no sabe por lo que pasamos nosotras las mujeres. Haya ese rechazo, esa barrera. Y ya ha pasado lastimosamente en las iglesias hoy en día que se han armado grupos dentro de la iglesia, los grupos de hombres, los grupos de mujeres, los grupos de jóvenes, los grupos de niños, los grupos de escuela dominical, etc. Pero esos grupos lo que han hecho es dañar la iglesia. ¿Por qué? Porque tienen tanta fuerza esos grupos que ya la voz del pastor no les interesa. Pasa totalmente desapercibido, es totalmente rechazado. Toman tanta fuerza que ya para ellos la autoridad son ellos, ni siquiera la palabra de Dios. Y cuando uno como pastor va a reprender, como lo dice Timoteo, va a reprender es con la palabra de Dios. ¿Qué dañino es eso, iglesia? ¿Qué dañino es eso? Nosotros hemos visto a la luz de la palabra que el único grupo que debe existir es la congregación como tal. No debe haber esas divisiones en la iglesia. No la debe haber, es dañino, perjudicial. La predicación se enseña, se dirige a toda la congregación. Cuando el apóstol Pablo o alguno de los apóstoles escribía alguna carta y se dirigía a una iglesia, dice que toda la iglesia, desde el más niño hasta el más viejo, estaban presentes escuchando la predicación. Los días de reunión se hacía toda la iglesia. No es que escuela dominical para los niños para que ellos aprendan de una forma. No, los niños estaban presentes, escuchando la predicación. El deber de estar instruyendo a los niños es de los padres en su casa, no de un maestro en la escuela dominical. No lo es. Por eso el apóstol Pablo siempre dice, mire, nos pone todas las edades. Todas las edades. ¿Por qué razón? Porque sencillamente todos deben estar presentes en el momento de la exposición de la palabra, porque todos van a ser instruidos en la palabra en el momento de la exposición. No es sano esos grupos de jóvenes, que los jóvenes en un día específico, no. Los niños pues tienen, porque son niños, entonces no. Las mujeres aparte, no. Todos deben estar presentes escuchando el mensaje. Y ese le facilita, y de esa manera se facilita aún más el trabajo del pastor en el poderse acercar a su pueblo, acercar a las ovejas y poderlos exhortar.
Y de la misma forma, las ovejas son más sensibles y se dejan exhortar por sus pastores. Quiero que vayamos a 1 de Tesalonicenses, capítulo 5. 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 12 y 13. Dice la palabra de Dios: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. ¿Qué es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia de Tesalónica? Mire, no tengan en poco a sus pastores. Cuando los pastores no me dicen nada, ay, son un máximo. Qué predicaciones, qué pastores, mejor dicho, full. Pero cuando los pastores me amonestan porque mi vida no está conforme a la palabra, han visto cosas que no están conforme a la palabra, ya se va a meter. ¿Para quién es para que se meta? No. ¿Qué tal? Iglesia, ¿qué dice la Escritura? Déjense amonestar. Reciben esa amonestación en amor. De gracias a Dios por ellos. De gracias a Dios por ellos. Por eso es bien importante esa relación, ese trato constante, esa armonía constante entre el pastor y las ovejas. Es verdad que nosotros somos pastores jóvenes aquí en la iglesia. A la edad de que se escribió Timoteo tenía 40 años y ha pasado milenios, casi 2 milenios de tiempo que se escribió Timoteo, y vemos que las mismas enseñanzas siguen vigentes. Nosotros, como pastores de la Puerta Estrecha, somos jóvenes, y aún yo más, soy más joven aún. Sé que puedo tener errores, sé que cometo errores todo el tiempo. Pido a Dios perdón por ello. Cuando me ha tocado pedir perdón a la iglesia, he pedido perdón. Me han amonestado, he escuchado las amonestaciones. Pero también cuando se acerca o me acerco a la iglesia debe escuchar la amonestación. ¿Por qué razón? Porque es conforme a la palabra de Dios. Conforme a la palabra de Dios. Un buen pastor no es aquel que dice yo no necesito amonestar. Ese no es un buen pastor. Un buen pastor es el que amonesta conforme a la palabra. Conforme a la palabra. En la iglesia de la época de Timoteo, en las sinagogas, habían 2 expositores de la palabra. Uno era el sumo sacerdote, ¿cierto? Y otro era el predicador invitado. El predicador que invitaban en ese tiempo era muy agraciado y siempre enseñaba ahí. Imaginémonos, esos predicadores de hoy en día era exactamente lo mismo. Tenía una fluidez en la oratoria y una manera de envolver a la gente en su cuento, en su trama, como dice la misma palabra de Dios, en las fábulas y genealogías interminables. Pero la gente estaba contenta. Cuando esta gente llegaba a las sinagogas se llenaban. Pero llegaba el caso que había 2 sinagogas en la misma ciudad. ¿Qué pasaba? En una estaba el sumo sacerdote, que no era muy agraciado en la exposición de la palabra. Les ponían a secas. Ellos solo le interesaba era su beneficio personal. Pero estaba el invitado. El invitado tenía repleta la sinagoga. Pero ellos tenían una ley, no más, una ley. Y la ley era la siguiente: no exhortar a la iglesia. No exhortar a la iglesia. Muy parecido al día de hoy. No hablar de pecado, no hablar de exhortación, no hablar de castigo, no hablar de juicio, no hablar de ira de Dios. No. Puro amor, paz, armonía, prosperidad. Bueno, y lo curioso de estos predicadores es que ellos tenían sus argumentos sacados de la Biblia de por qué ellos no hablaban de amonestación. Pero es que esos argumentos los sacaban fuera del contexto. Y el primero era con Moisés. Porque decían que Moisés no entró a la tierra prometida porque dijo que ese pueblo era duro de servir, le dijo al pueblo. O sea, los amonestó. Entonces, que por tal razón él no entraba a la tierra prometida. Un caso fuera del contexto. Los que sabemos la historia bíblica, sabemos que eso no es así. Y el otro caso que ellos tomaban
hablaba era el del profeta Isaías. Cuando dice que Dios le quemó la boca a Isaías, porque Isaías dijo que andaba en medio del pueblo que era inmundo de labios, por tal razón Dios le quemó la boca a Isaías. Sabemos que tampoco es así. O sea que ellos basaban su teoría de no reprender sencillamente en porciones bíblicas sacadas del contexto, totalmente. Y cuando un texto se saca del contexto, se vuelve un pretexto, se vuelve una herejía. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? El pastor debe tener trato con toda la iglesia. Y ese trato, si me lleva a exhortar a la iglesia, se puede exhortar a la iglesia. Es más, nosotros estamos en el deber de exhortar a la iglesia cuando está en faltas. Bien. Pero ahorita viene el segundo punto que me muestra cómo debo exhortar a la iglesia. Al tratar con todos en la iglesia, debemos que hacerlo apropiadamente. Yo no puedo tratar a la iglesia como yo pienso que debo tratarla. No. Por eso la Biblia nos regula hasta cómo yo debo tratar a los demás. Cómo debe ser mi trato con los demás. Yo no puedo tratar a la iglesia, es que yo pienso que como es joven, pues yo le hablo así, como es viejo, pues también. No, para nada. Sencillamente veamos lo que dice el versículo 1 y 2. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madre, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Aquí podemos aprender dos cosas en estos dos pasajes, estos dos versículos. La primera es que debemos tratar a los demás como si fueran miembros de nuestra familia, Pablo está dando por sentado, como es la iglesia, que dentro de la familia se trata con respeto, con todo el respeto posible. Por eso, Pablo comienza con el anciano. No reprendas al anciano. Cuando le dice no reprendas al anciano, lo que quiere decir es no le hable al anciano de manera brusca, ordinaria, tosca, agresiva, porque muchas veces se hablaba de manera agresiva. Entonces le está diciendo no lo hagas de esta manera. Eso es lo que quiere decir no reprendas. No lo hagas de esa forma, sino exhórtale como a padre. La primera unión que hace el apóstol Pablo es el vínculo de padre. Es la primera unión. ¿Por qué razón? Porque acordémonos que la Biblia está dentro de la ley de Dios. Y cuando un hijo le faltaba el respeto al papá, era digno de muerte. Dice el Antiguo Testamento en la ley, en el Pentateuco, que ese hijo era sacado en medio del pueblo y era apedreado hasta la muerte. Esa era la ley. ¿Bien? No quiere decir que la ley haya cambiado. Si un hijo le falta el respeto al papá y es incrédulo y todo el tiempo mantiene faltando el respeto al papá delante de Dios, ese hijo está muerto, lo que quiere decir. Bien, por eso él no hace mayor énfasis, sino que dice, sino exhórtale como a padre. ¿Cómo así? ¿Cómo es mi trato con mi padre? Con respeto. Lastimosamente, hoy en día se ha perdido por completo el respeto a las personas mayores. Por completo. ¿Y cómo uno lo puede identificar? Fácilmente, sencillo, en una conversación del hijo hacia el padre. Cuando un hijo le dice, por ejemplo, oiga, usted, ¿qué es eso, por favor? O cuando, en vez de llamarlo papá o padre o papi, no sé, como la expresión que maneje, en vez de decirle, ya lo llama por el nombre, fulano, venga. Falta de respeto. Mi padre no es igual a mí, él está puesto, Dios lo puso por autoridad mía. Por tal razón, yo debo que tratarlo con respeto, dirigirme con respeto, hablarle con respeto. Por eso inicia el apóstol Pablo diciendo a los ancianos, exhórtale como a padre. Yo no le voy a decir, papá, oiga, pero es que usted también, ¿cómo va a hacer eso? Mire, que no sé qué, que sí sé cuándo. No, sería una falta de respeto enorme, enorme. Claro que me puedo dirigir a mi papá y decirle, mire, padre, pasa esto, la Biblia dice esto, así, asá. La Biblia dice esto. Esa es una forma de respeto para dirigirme con la padre.
De la misma manera me debo dirigir a los hermanos de mayor edad. A los hermanos de mayor edad. Gracias a Dios, que aquí en nuestra iglesia no ha pasado que un joven le diga a un hermano de mayor edad: oiga usted, gracias a Dios, porque eso es una falta de respeto gravísima. Señor fulano, con el nombre. En muchas congregaciones, como para pasarse por alto la cortesía, permiten que los niños llamen tíos a todos los miembros de la iglesia, porque dicen que todos son hermanos en la fe. Y entonces, no, pero la Biblia me dice y me enseña que debo que dirigirme con respeto. Ese tío daña el vínculo familiar, y esas son palabras de vínculo familiar, no más, de sangre. Somos hermanos en la fe, sí, pero como hermanos debemos tratarnos con respeto. Por eso siempre: señor fulano de tal, mira, quiero decirte esto, la Biblia dice esto, pero no lo hace primeramente no lo hace de manera pública, lo llama aparte, a solas. Don fulano, ¿me permite, por favor? Eso es lo que está diciendo y lo que nos quiere representar en este pasaje. Mire, he visto esta situación, de la Biblia dice esto. Puede que haya dos reacciones en la oveja. La primera, que tenga espíritu de humildad, mansedumbre, y acepte la exhortación y cambie su manera de vivir. Bien. La segunda, puede ser que su corazón todavía esté duro y se enoje contra el pastor que le hace la amonestación. Y puede ser que no vuelva, o puede ser que guarde rabia en su corazón hacia el pastor que le ha hecho la disciplina. Esas dos reacciones pueden suceder. Pero como pastores estamos en la obligación de hacerlo con respeto. Entonces, al anciano, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. A los más jóvenes como a hermanos. Y nuevamente juega el contexto en el que se escribió. Recordémonos que Pablo lo escribe para la iglesia, entonces estamos hablando del respeto de entre los hermanos. Pero si lo ponemos en el contexto actual, Dios santo, muchos podrían decir: no me hable como le habla a su hermano, porque vemos que hoy en día los hermanos se tratan entre ellos de la peor manera. No se hablan, se gritan, se insultan, se madrean, mejor dicho, hacen y deshacen. Lastimosamente ese no es el trato que habla la Escritura. Cuando me dice como hermano, me está dando referencia que debo tratarlo con respeto. Yo trato a mi hermano con respeto. Trato de siempre tener ese amor entre hermanos, esa armonía. Porque horrenda cosa o terrible cosa es la pelea de hermanos. Son como cerrojos de alcázar, dice la Escritura. Por eso siempre tratar de tener esa armonía, ese respeto. Mi hermano, sangre de mi sangre. Por tal razón, mi pensado no es hacerle daño. Mi pensado no es atacarlo tanto física como emocionalmente. No. Sino todo el tiempo edificarlo. De esa manera le está diciendo Pablo a Timoteo: mire, Timoteo, a los más jóvenes que tú, que veas en la iglesia, exhórtale como hermano, con todo el respeto posible, con toda la mansedumbre posible, siempre tratar de que se edifique. Por eso no se va a exhortar con palabras propias, con pensamientos propios, con emociones propias, sino que se va a exhortar es con la palabra de Dios. Si alguna vez alguno de los hermanos de la puerta estrecha recibe una exhortación de alguno de los pastores o de alguno de los predicadores o aún de alguno de los hermanos en la fe, porque cualquiera lo puede hacer, de alguno de los hermanos de la fe, si recibe una exhortación y no la recibe, o se la hace no con la palabra de Dios, sino con que es que yo pienso que usted debería hacer esto, porque es que yo pienso que esto, hermano, no la recibe. Pero si se le acerca y le dice: mira, hermano,
yo he visto que está fallando en esto, la Biblia dice esto, su proceder bíblico debe ser así, asá, hermano, acéptela. Porque es Dios el que lo está reprendiendo. Es Dios el que lo está reprendiendo. Viene a mi mente un caso de David, cuando David está huyendo de su hijo Absalón y lo encuentra y lo ve uno de la familia de Saúl y comienza a maldecir a David y a maldecirlo. Y uno de los siervos de David le dice: pero ¿quién es este que viene a insultar a mi rey? Señor, si quieres voy y lo mato, le corto la cabeza. ¿Qué le dice David? No, déjalo, porque Dios lo está usando para mi reprensión. No era la forma, pero pues David comprendió que lo está usando para su reprensión. Por eso aquí la Biblia nos está regulando hasta la forma de cómo nosotros debemos que acercarnos a los demás, cómo nosotros debemos que tratar a los demás, a los ancianos, a los jóvenes. Versículo 2: a las ancianas como a madres. Y este sí es importante. Pues todo es importante, pero quiero enfocarme un poco en este. ¿Por qué razón? Porque hoy en día los hijos no respetan a las madres. Y dentro del contexto antiguo, la mujer, acordémonos que no tenía mucho valor, mucha importancia. Entonces, ¿qué hace la Biblia? Resalta el valor de la mujer. Nuevamente, vemos cómo resalta el valor de la mujer. Y vemos que le está diciendo: mire, respete a las ancianas como a su madre, como a madres. Bien, con todo el respeto. No le escucha. ¡Guau! Está vieja. No. Señora, sí señora, bueno señora, sí mamá, sí madre. Dirígese a ella: mamá, mire, esto. O madre, mire, pasa esto. La Biblia dice esto, mamá. He visto estas fallas, pero la Biblia dice esto. Con todo ese respeto, de la misma forma se debe dirigir a las ancianas. A las ancianas, a las mujeres de mayor edad de la iglesia. Y decirle: mire, doña fulana, yo he visto este proceder. La Biblia dice esto. Con todo el respeto, mire, debes actuar de esta forma porque la Biblia dice estas cosas. De esa forma es que se debe exhortar. A las jovencitas como hermanas. Y no solamente se queda como hermanas, sino que agrega con toda pureza. Con toda pureza. Y esto es bien importante. Bien importante. ¿Por qué razón? Porque lastimosamente hemos visto muchos casos, y se han presentado muchos casos de pastores que le ha tocado dejar su trabajo pastoral, su ministerio pastoral, porque se han visto envueltos en problemas, porque se han relacionado con las hermanas sentimentalmente. No se han acercado a ella con toda pureza, viéndola como una oveja, viéndola como una hermana en la fe, ¿no? Sino que se acerca bien y se dejan llevar por sus emociones, por sus instintos. Por eso es muy importante todo el tiempo orar al Señor, estar pegado al Señor, a su palabra, para que no nos deje caer en tentación. De igualmente, no solamente le pasa a los pastores, sino también a las hermanas que estén pasando por dificultades, por angustia, más que todo las solteras, o las que están divorciadas, o las que están viudas, y lo escuchan, y ve que alguien la escucha, que la acompaña, siente ese respaldo, pues empieza a influenciar sus emociones, pero tenga mucho cuidado. Por eso Pablo le está diciendo a Timoteo: tú cuando te acerques a las hermanas jóvenes, en este caso le está diciendo: tú cuando te acerques a las solteras, acércate pero con toda pureza, viéndola como una hermana y tratándola como una hermana, para que no vaya a haber difamación en la iglesia, ni problemas, ni nada por el estilo. Lo primero que podemos ver aquí es que debemos tratar a todos como si fueran miembros de la familia. A todos. Ya vimos padre, hermanos, madre y hermanas.
no nos deja por fuera ninguno del círculo familiar, sino que nos enfoca la mirada. Mira, así es como debes tratar a los miembros de la iglesia. Así es como debes que exhortar, de esta manera debes que dirigirte para exhortar a los miembros de la iglesia. Como a padre, como hermano, como a madre y como a hermana. Ahora lo otro que podemos ver es que al tratar con las jóvenes, que era lo que estaba hablando, debemos hacerlo con toda pureza, con toda pureza. ¿Por qué razón? Porque muchas veces los pastores, para no caer, entonces dicen, no, yo a las jovencitas de la iglesia no me las acerco, ¿no? Son partes de la iglesia, necesitan ser pastoreadas, necesitan tener esa directriz pastoral. El pastor puede llamar a una joven aparte y reprenderla en el momento en que ella lo necesite, ¿bien? Pero, como lo estamos diciendo y como lo dice la Escritura, con toda pureza. Si el pastor es casado, lo más recomendable es que no vaya solo, vaya con su ayuda idónea, esté acompañado de su ayuda idónea, para evitar cualquier tentación. La Escritura no nos deja lugar a nuestro criterio personal, para nada. Vemos que la Escritura no nos dice aquí, si no reprendas al anciano, sino exhórtale como tú piensas, a los más jóvenes como tú deseas, a las ancianas como hay en la sociedad, y a las jovencitas como tu hermano te aconseja, no, o como tu corazón te aconseja, no. Vemos que la Escritura no nos deja nada a nuestro criterio personal, nada. Siempre nos está dando la directriz, siempre nos está marcando el camino, siempre nos está encaminando para que vayamos por ese camino correcto. Algo que escuché hace poco, una pequeña historia, y era de un trencito. Este trencito iba por su carril y era muy feliz por su carril, muy feliz. Pero un día pasó por un campo y vio a los caballos felices saltando, vio a todos los animales felices regocijándose y pensó el tren y dijo, ellos están libres. Yo quisiera estar como ellos y no estar por este carril que lo único que hace es que me encarcela, no me deja ser como yo soy. Yo quiero ser libre. Y siguió andando el tren y pensó dentro de sí, en la próxima vuelta acelero al máximo y me salgo del carril para ser libre. Como lo pensó, lo hizo. Aceleró a fondo. En la vuelta siguiente, lo que hizo fue salirse del carril. Pero apenas se salió de las vías del carril, cayó a la tierra y se dio cuenta que quedó atascado. No pudo andar más. Quedó encarcelado. Se dejó llevar por su propio deseo carnal, pecaminoso, animal pecaminoso, por su propia concupiscencia. Bien, muchas veces pasa eso en la Escritura. Uno cree que al seguir el carril de la sola Escritura, al que la vida sea regida, dirigida, ordenada todo el tiempo por la Escritura, que eso es malo, cansón, que no es libertad, que dónde está la libertad, que es todo el tiempo de Biblia, 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 que mira al mundo cómo se divierte, cómo brinca, cómo salta, y siempre quieren salirse del carril, y muchas veces se salen del carril, pero cuando son hijos de Dios y salen del carril, le pasa como al tren, se sienten que quedaron atrapados, estancados, no pueden andar, no se sienten en esa libertad que creían haber alcanzado y logrado. Dios, ¿qué hace? Vuelve y los encarrila. Vuelve y los encarrila. Es un buen ejemplo, iglesia, para que veamos que nosotros no mandamos a nosotros mismos. Nosotros no necesitamos buscar en medios externos cómo yo debo que vivir. Cómo yo debo que vivir, sino que lo debo que buscar aquí en la Escritura solamente. La Biblia
No vemos que la Biblia sea un libro matemático, que nos enseña matemáticas todo el tiempo, ¿no? Pero sí hay partes matemáticas. No vemos que la Biblia nos enseñe todo el tiempo de biología, química, física, pero sí hay porciones, pero no es el objetivo de la Biblia, no lo es. La Biblia nos enseña a Cristo y nos enseña un estilo de vida, que es la vida de Cristo, y cómo mi vida debe estar pegada a Cristo, que a la palabra de Dios, que cuando mi vida está en el carril, en la palabra de Dios, si soy matemático, vivo alabando y glorificando al nombre de Dios con lo que hago, con la matemática. Si soy físico, con lo que hago, con la labor, con el oficio que estoy desarrollando, porque mi vida está siendo direccionada, está siendo dirigida, está siendo guiada por este carril, que es la palabra de Dios. Aquí este texto parece tan sencillo y muchas veces nosotros nos creemos que son textos que, pues sí, están en la escritura, pero que no representan mayor importancia. Pero tenemos una imagen muy bien balanceada del trato que debemos tener los unos con los otros. El trato que debe tener todos los pastores con cada uno de los miembros de la congregación. Es una imagen muy bien balanceada, que ni mucho para un lado, ni mucho para el otro. Siempre mantiene el equilibrio. Por eso no son textos de pasar por desapercibido. Ningún texto de la Biblia, iglesia, ninguno, sea el texto que sea, y creamos que sea el texto más sencillo que sea, no lo pasemos por alto. ¿Por qué razón? Porque ahí es Dios hablándonos y nos está direccionando, nos está encarrilando y llevando para un buen fin, que es estar juntamente con Él ya en el trono, en el cielo, alabándole y glorificándole por toda una eternidad. Iglesia, empezamos con el capítulo 5 con el enfoque o con la regulación tocante a nuestro trato con los demás. Apenas 2 versículos. Vamos a seguir estudiando cada uno de los tratos, de cómo yo debo acercarme a los hermanos, cómo yo debo tratar a los hermanos, cómo yo debo hablarle a los hermanos, cómo yo debo exhortar a los hermanos. Pero esto lo vamos a ver más adelante. Vamos a orar. Amado Dios, te doy gracias. Gracias porque has sido tú, Señor, el que nos has guardado, nos has cuidado todo el tiempo. Has sido tú, Señor, el que has permitido que nuestra vida esté en funcionamiento tuyo. Gracias por ese carril, gracias por este camino que tú nos has dejado, que es la palabra de Dios, y la cual no nos permite salir ni a derecha ni a izquierda, sino que nos mantienes firme por este camino, por esta senda antigua. Muchas gracias. Gracias, Señor, porque a través de ella vemos cómo tú regulas nuestra vida, cómo tú enmarcas nuestra vida, enfocas nuestra vida para que todo el tiempo te demos a ti el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Iglesia, que Dios los continúe bendiciendo grandemente.